Ok, gracias. Entonces, pues bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre cómo procesa el cerebro el dolor, qué hacer cuando las cosas no van bien. Y quizá tenemos mucho tiempo haciendo las mismas cosas, tenemos mucho tiempo con el mismo dolor, pero no sabemos cómo cambiar. Y eso es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Veíamos que el cerebro, podríamos decir que tiene 3 pasos antes de poder cambiar algo y cómo va entendiendo las situaciones difíciles. Primero va a ir de atrás hacia adelante, del miedo al deseo. Hablábamos, ahorita les voy a dar un repaso también, después va a ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Hoy vamos a hablar un poquito más de esta parte porque es la más difícil y es la que menos tomamos tiempo a veces de cómo me muevo de un miedo al deseo, de un vínculo de temor a un vínculo de amor. Y aquí estamos hablando de cuando las cosas están funcionando bien, ¿no? Sería este transcurso, este recorrido. El problema es que cuando nos atoramos en algún punto, es donde empezamos a actuar de maneras que después decimos, ay, ¿por qué hice eso? O donde empezamos a ver nuestras fallas o el pecado recurrente y cosas que la Biblia llama iniquidad, que son patrones, hábitos que tenemos que no son lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, lo que queremos es aprender cómo desatorarnos, ¿no? Cuando en algún punto del camino nos quedamos y ya no podemos seguir siendo quien Dios nos diseñó para ser. Así es, muchas veces, como decía Joel, ¿no? Cuando estamos funcionando el cerebro bien, esto pasa y ni cuenta nos damos. Aquí es cuando tenemos un problema que ya no nos deja avanzar y es un dolor que hemos tenido por mucho tiempo. También puede ser algo que estamos tratando de evitar, algo que nos lastimó, no necesariamente algo que nosotros estamos haciendo. Pero bueno, eso es parte de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Pensar, estoy actuando por miedo, ¿cómo voy a saber? Ya vimos que la parte posterior, la parte de atrás del cerebro tiene que ver con reacciones de miedo o de abrumo. Cuando algo, mi capacidad es muy poca y este evento, esta situación, esta relación es muy abrumadora, es demasiado peso para mí, lo que voy a tratar de hacer y lo que hace esta parte del cerebro es lo evito lo más que pueda. Sea quien sea lo que sea, lo voy a tratar de evitar y eso es lo que hace el cerebro. No tiene que ser algo nada más que me causa miedo, sino que sea algo muy pesado para mi cerebro para procesar. Y la parte de adelante del cerebro que estábamos hablando es el amor, el deseo, lo que me impulsa, lo que me motiva a ser como Dios me diseñó también, y habíamos visto algunos textos importantes también, cómo tiene que ser nuestro pensamiento, cómo actuaría yo si no tuviera miedo. Pero la primera pregunta es esta, ¿estoy actuando por miedo? ¿O estoy actuando porque esto es lo correcto para hacer? Porque aunque es difícil, es lo que Dios me diseñó para hacer. Y puede ser difícil responder esa pregunta. Una persona que puede empezar a identificar sus miedos ya ha tomado un paso muy grande. Muchas veces ya llevamos años, toda la vida, y especialmente en relaciones específicas y muchas veces las más cercanas, tenemos patrones donde estamos actuando siempre del miedo y como ha sido así toda la vida, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces sí, cuando empezamos a darnos cuenta, oye, esto lo hago porque tengo miedo de esto, ya es un paso muy grande para empezar a cambiar esto. Y bueno, entonces la dirección y las metas van a venir de nuestros pensamientos. Y eso es algo importante para considerar. Pero la motivación va a venir de nuestras emociones. Entonces, ¿se acuerdan? Del lado izquierdo del cerebro son los pensamientos y yo puedo planear y yo puedo decir qué voy a hacer, pero si el motor que me mueve no está de acuerdo con mis pensamientos, entonces no vamos a avanzar. Lo que nos motiva lo aprendemos cuando somos muy, muy pequeños a través de las relaciones más cercanas que, bueno, ¿no? Mamá o papá, que son generalmente los que están más cerca, o los cuidadores. Por eso es muy importante saber con quién estamos dejando a nuestros hijos, principalmente cuando son bebés, porque lo que los va a motivar a hacer tal o cual cosa es lo que aprendimos nosotros de pequeños. Puedo yo tener un plan muy bueno, una estructura muy buena,
Pero acuérdense, si el motor no está de acuerdo con esto, si yo estoy triste, si estoy angustiado, si estoy con vergüenza, tengo alguna de estas emociones, si estoy muy enojado, aunque yo sé que yo como hijo de Dios tengo que actuar de cierta manera, pero mi emoción no concuerda, así que no voy a poder avanzar en nada. Y a veces por eso tenemos patrones que no hemos podido cambiar, ¿no? Porque el motor está todavía corriendo con la misma combustible de siempre. Entonces tenemos la idea y para los que pues conocemos a Dios, estamos tratando de seguirlo. Muchas veces en la vida cristiana nos damos cuenta, la Biblia dice que debo de actuar así y yo estoy de acuerdo, pero no lo puedo hacer en ciertas situaciones. ¿Por qué? ¿No? Y tiene que ver con esto, con la motivación que está atrás, que no nos damos cuenta que está ahí. Y por mucho tiempo nos han dicho que no le hagamos caso a las emociones, que no nos dejemos llevar por las emociones, pero fisiológicamente como Dios nos diseñó es para que una parte fuerte de cómo actuemos sea la emoción y la otra la razón. Entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Sí, y de hecho, si ignoramos las emociones, lo más seguro es que sí nos vamos a dejar llevar por las emociones. Entonces, es una realidad de la vida. Pero si nos damos cuenta de cuáles son esas emociones, las podemos identificar y aprender a manejar, entonces ya no nos van a controlar, sino que vamos a poderlas usar como Dios las diseñó, ¿no? Para los propósitos que son eh, de su propósito, de su razón de existir. Sí. Y las emociones tenemos que aprender a regularlas también. Hay que saber cómo regularlas. Bueno, entonces esta motivación la vamos a aprender durante la infancia a través, ya les había dicho, de estas relaciones estrechas y las emociones que nuestros papás estuvieron usando con nosotros para motivarnos, ¿qué creen? Eso va a ser el default que vamos a tener para toda la vida. Ya es el patrón que vamos a seguir sin pensarlo, sin considerarlo. Así es como es. Es como naces con cabello negro toda la vida, ¿no? Hasta que salgan canas, o naces con ojos cafés toda la vida. Ya eso es algo que no podemos nosotros conscientemente cambiar. Ya estamos acostumbrados a eso. Es como un río que ha hecho un cauce, ¿no? Y aunque lo tapan y construyen carreteras, etcétera, o una presa, cuando un río pasa por ahí, no hay nada, cuando está muy fuerte, no hay nada que lo detenga y los ríos siempre regresan al lugar de donde pertenecen. Así es esto con la motivación. Y si estos vínculos vienen del temor y de evitar el dolor, pues ¿qué creen? Que vamos a permanecer inmaduros, porque lo que vamos a tratar de hacer generalmente es evitar el dolor. Y sí podemos cambiarlo. Esto no quiere decir que no se puede cambiar, pero si no nos damos cuenta o si no hacemos nada, no va a cambiar. Entonces, por sí solo probablemente no va a cambiar. Requiere de entender qué está pasando y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy. Así exactamente, que si ya nos dimos cuenta, a ver, no me está funcionando esto, estoy muy estresada, estoy muy cansada, no tengo relaciones con las que me sienta satisfecha, ¿por qué es? Y eso exactamente, eso es lo que tenemos que ir identificando, ¿no? Los lazos de miedo se van a crear como consecuencia de intentos de autopreservación, pero cuando hemos fallado. Mi cerebro dice, esto es demasiado para mí, y se acuerdan, un cerebro pequeño, como un bebé o como un niño, ¿de quién va a recibir el cuidado? De sus papás. Entonces, si sus papás lo han motivado o todo ha sido de cuidado, te vas a caer, o cuidado, te vas a perder, o no agarres ahí, y no, porque todo es miedo, miedo, entonces el cerebro va a estar pensando, así es como debo de relacionarme nada más con el miedo, y si estos que me cuidaban así me cuidaron, quiere decir que esa es la manera en que uno se tiene que cuidar. Y cuando las emociones desagradables exceden nuestra capacidad para regresar a ser quienes somos y estar en quietud, vamos a comenzar a evitar el dolor como una forma de autopreservación. Después de un tiempo, vamos a evitar el dolor y esto se va a convertir en el enfoque central
de nuestros vínculos o de nuestras relaciones. Y aunque no exista un riesgo real, eso es lo que nos va a manejar en todas nuestras relaciones. ¿Cómo evito el dolor? Y estos patrones se hacen poco a poco, un poco en automático, y cuando llegan a hacerse son súper fuertes. O sea, son patrones, son como cables que se hacen más y más y más y más gruesos a través del tiempo. Así es el cerebro, va cableando, por decirlo así, y poniendo más y más y más fuerte el camino. Entonces, por eso es muy difícil a veces darnos cuenta o cambiarlo, ¿no? Después. Y como decía Joca, a veces ni siquiera está ya el peligro, eh, pero seguimos reaccionando como si fuera así, ¿no? Y nos damos cuenta por esa sensación en el estómago, esa tensión en los hombros. Nada más piensan en algún lugar donde tienen que ir, ¿no? Puede ser el trabajo, puede ser una reunión familiar, puede ser la misma iglesia, donde al pensar en ir a ese lugar, hoy empiezan a sentir tenso, ¿no? En el hombro, en los hombros o en el estómago, porque hay un temor ahí, ¿no? O pueden pensar en una persona que "Ay, viene esa persona y, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un temor que hemos aprendido en esa relación, en ese lugar, en alguna relación o lugar cercano o parecido, que no hemos sabido resolver, entonces todavía nos está eh, afectando, todavía nuestra motivación está siendo afectada por ese miedo. Cuando no tenemos un vínculo seguro, ¿qué es un vínculo inseguro o un vínculo de temor? Un vínculo inseguro es cuando yo no puedo ser yo mismo. Es un vínculo en el que yo tengo que pretender ser quien no soy. Es cuando tengo que agradar a otras personas. Es cuando de mí depende la felicidad de otros. Eso es un vínculo inseguro. Cuando alguien quiere de mí algo que no me corresponde darle. Bueno, cuando este dolor que se ha pretendido evitar ya se convierte en una meta, tenemos pensamientos como, ¿y si se enoja? No, mejor no le digas nada porque se va a enojar. O se va a molestar, ¿vas a molestarte conmigo si no hago esto? O tengo miedo de que ya no venga, tengo miedo de que no me hable, tengo miedo de que se ponga triste. O también, ay, no, esto me da mucha vergüenza, no lo voy a hacer porque esto me da mucha vergüenza. Entonces, esta es una. También otro que decimos es, tengo que hacerlo para como sea, pero yo lo paro, ya no importa. No puedo aguantar tampoco cuando lloran, entonces mejor no puedo aguantar cuando está triste, mejor así lo dejo. No puedo aguantar cuando está enojado, etcétera, ¿no? O lo último es también, pues ¿para qué hago algo? Si todo va a seguir igual, pues ¿qué diferencia voy a hacer? Voy a agregar uno más que a mí me pasa, no sé si a alguien más, pero él quiere, o ella quiere, o ellos quieren. Y muchas veces cuando viene este pensamiento también es del miedo, ¿no? Pero es que quieren, es que quiere, pues, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué deseas? Muchas veces ni siquiera, algunos hemos aprendido tanto a hacer las cosas por temor, ni siquiera pensamos en qué es lo que deseamos o queremos nosotros, solamente estamos pensando qué quieren las demás personas, ¿no? Entonces eso puede ser también una señal, si nada más estoy pensando en, es que quieren esto, o me dijeron esto, o están buscando esto, y yo nada más estoy respondiendo, ¿no? Y esta imagen me gustó mucho porque es muy agotador. O sea, ¿qué esperanza tiene esta persona que vive en temor? Para donde vea, todo es peligro. Y lo único que su cerebro está es tratando de evitarlo y ver de qué manera es algo menos afectado. Y ese no es un estilo de vida como Dios nos diseñó. No quiere decir que en nuestra vida no va a haber peligros, no va a haber circunstancias difíciles, pero lo que Dios no quiere es que vivamos en el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y antes ya había escrito Juan ahí que Dios es amor. Entonces, ¿quién va a quitar el temor? Pues Dios solamente. Y vimos también la semana pasada o hace un par de semanas esta idea que empezamos, ¿no? A lo mejor con temor o miedo de Dios para voltear con Él, pero eso no es como nos va a seguir guiando, no es como nos va a guiar, ¿no? Él siempre nos va a guiar a sus hijos, los va a guiar con su amor. Entonces, el temor de Dios es
el principio de la sabiduría, pero no es el fin, ¿no? Entonces aquí estamos empezando a ver hacia dónde vamos, cuál es el fin que deseamos, el aprender a hacer las cosas en amor, ¿no? Por ese vínculo de amor con Dios. Así es. Y yo sé que es mucha información y vamos muy rápido, no se preocupen. Respiren, respiremos un poquito y vamos a seguir adelante. Bueno, ¿cómo se ve una persona motivada por el temor? Y les recuerdo que hagan algunas anotaciones porque ahorita que vayamos a los grupos pequeños, que comenten una o dos cosas que les llamaron la atención también, o si tienen dudas, para resolverlas también. Existe una pérdida o ya no, o como un entumecimiento de los sentimientos individuales, de los pensamientos, valores y deseos. Es como que, pues, yo ya no sé quién soy, yo ya no sé qué puedo dar. Pues siempre me he sentido así. Yo ni siquiera había pensado si este dolor realmente venía de algo que me pasó a mí o por qué. Y yo creo que ya les había contado una historia, ¿no? De una familia que está haciendo un pescado en un sartén chiquito. Y viene el niño y le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué estás cocinando este pescado tan grande en este sartén tan chiquito? Y pues, la mamá dice, pues porque así lo hacía mi mamá. Y entonces el niño va y le pregunta a la abuelita, abuelita, ¿por qué cocinabas el pescado en un sartén tan chiquito? ¿O que daba otro sabor o era mejor o cómo? Y a la abuelita le dice, no, pues que como éramos muy pobres, tu abuelito no tenía suficiente dinero para comprarme un sartén más grande, entonces pues es lo que yo usaba. Lo mismo pasa de cierta manera con las personas que viven motivadas por el temor. Van haciendo las cosas y ya nada más van siguiendo a la bola. Es como cuando uno va en el metro, ¿no? Ya en el metro tú ya no te fijas cuál es la salida. Tú nada más sigues a la bola y ya la bola te saca, la bola de gente. Entonces, ahí hay una confusión respecto a qué temores son míos, cuáles son tuyos o cuáles son de los otros. Muchas veces cuando nos sentamos a hablar y desmenuzar a ver por qué estás actuando de esta manera, uno se da cuenta de que, bueno, pues yo ni siquiera tenía un problema con mis abuelitos, pero pues como mis papás lo tenían, pues, no sé, yo así crecí o yo siempre, yo nunca he comido jamón, ¿no? Porque pues en mi casa no lo comían, así que pues ni siquiera sé si está bueno o está malo, pero pues es lo que hacíamos. Es importante que uno vea, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Realmente sí es mío o no? Y no sé si a cuántos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que estamos en el trabajo, estamos en la iglesia, estamos en la familia y viene alguien y dice, es que va a pasar esto, o tenemos este problema y empezamos nosotros a activarnos y a movernos, a resolver el problema. Y ya después de un tiempo alguien más nos dice, a mí me pasa así, me dicen, ¿no? O a lo mejor nos damos cuenta, ¿por qué yo estoy tan atemorizado o tan activo? Estoy ocupando todo mi tiempo para resolver esto y ni siquiera es mi situación. Ni siquiera tengo miedo yo de eso. Eso es un problema de esa persona. ¿Por qué yo estoy haciendo todo esto para resolverlo? Porque ya caímos en el miedo de otra persona, pero a veces es tan automático que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y ahí estamos dejando lo que realmente quisiéramos o necesitamos estar haciendo para resolver un temor que ni siquiera es de nosotros, ¿no? Así es. Otra cosa que motiva a una persona al temor, bueno, en el otro, no, en el otro no les dije que las personas también a veces tenemos miedo de impactar. Tenemos miedo de usar los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan de ese, el de las monedas? Era un alto funcionario, es que yo lo leí en la Biblia para niños. Ahora solo sé las historias de la Biblia para niños. Entonces había este amo que dijo, me voy a ir y les voy a dejar monedas a cada uno, ¿no? Y uno de ellos, los talentos, uno de ellos dijo, no, pues yo tengo tanto miedo que mejor lo que hago es que lo escondo. Y a veces ese es el temor que tenemos de impactar. No sé cómo van a responder las demás personas. Además, yo no sé ni siquiera si lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal, porque estamos tan inseguros por el temor que nos está guiando esta parte de atrás que no podemos pensar, bueno, yo lo voy a hacer para el reino de Dios. Dios me va a dar la sabiduría, voy a estudiar, me voy a preparar,
y voy a hacer lo mejor que pueda. Eso sería el deseo, pero es lo que hicieron los otros dos trabajadores, que sí multiplicaron su moneda. Entonces, nosotros lo que queremos es que causar un impacto, pero aquí en esta primera parte tienen miedo a causar un impacto. No saben cómo usar sus dones y talentos tampoco, y mejor, pues, ¿qué hago? Pues lo que todos digan, pues lo escondo. Y la sensación física puede ser, me siento como congelado, ¿no? Trato de pensar en qué debo de hacer y no me viene nada a la mente. Trato de ver una solución y no me viene nada a la mente. Si se sienten así seguido o se han sentido así, muchas veces eso es el temor, ¿no? A veces me siento congelado, no sé ni siquiera qué hacer y a veces nos damos cuenta, estoy tratando de pensar cómo resolver esta situación que a lo mejor hemos tenido en la familia por semanas, por meses, por años y nada más no me viene nada a la mente, pues es un buen momento para parar y decir entonces cuáles son mis miedos, ¿no? Porque probablemente hay un miedo ahí que está bloqueando y no permite que podamos avanzar. Y aquí está lo opuesto, las personas que tienen miedo de que otros causen un impacto, de que hagan brillar su luz, de que sean la sal de la tierra. Entonces, hay personas que asumen responsabilidades que no son de ellas, como decía Joel hace un ratito, porque dicen, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¿O qué va a pasar si yo no lo hago? No, mejor tratan de controlar todo lo más que se pueda y no quieren tampoco que otros sobresalgan más que ellos. Y esto es triste, pero a veces en los adultos que se comportan como niños, que están en un nivel de madurez de niño o de bebé, no quieren que nadie más pueda tener algo que ellos no tuvieron. Y es muy triste que lo vemos en las iglesias, en las familias, en los trabajos. Hacen todo, pareciera que te están ayudando, pero en realidad lo que están haciendo es incapacitarte, no darte la posibilidad de que tú puedas brillar. Incluso muchos papás hacen esto con sus hijos y es de lo más triste ver cuando los papás, por miedo, no queremos que nuestros hijos puedan vivir otra vida diferente a lo que vivimos. No queremos tenerlos tan apegados a nosotros que no puedan tener su propia vida, ¿no? Nosotros decimos quiénes son, cómo se sienten, qué hacen, y los hacemos sentir que no pueden vivir sin nosotros, ¿no? Eso a veces pasa, o pasamos nuestros mismos traumas a nuestros hijos, como si ellos hubieran pasado lo mismo. Porque yo sufrí esto, tú también lo vas a sufrir, ¿no? Como un papá que una vez llevaron a su hijo a consejería porque su rendimiento escolar era muy bajo. Y al final el niño dijo, pues sí, quisiera pasar más tiempo con mi papá, ¿no? Porque no me pone mucha atención. Hicieron un plan. El papá dijo, sí, voy a pasar tiempo contigo, vamos a hacer un tiempo especial si mejoran tus notas, ¿no? En la escuela. Y pues empezó a trabajar el niño, mejoraron sus calificaciones y ya al momento de decir al papá, ok, ya, pues toca, dijo el papá, no, pues no puedo, estoy muy ocupado. Y le dijeron, pues, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y él dijo, pues así es la vida, ¿no? Así me hicieron a mí, así que aprenda mi hijo que así es la vida y tiene que aprender lo mismo. Y así vamos a veces los papás pasando nuestros mismos heridas y dolores en nuestros hijos y diciendo, no, pues por el bien de ellos, pero realmente es porque tenemos miedo de que ellos puedan vivir bien, que puedan estar bien, puedan avanzar en la vida. Así es, y es triste cuando ya nos hemos dado cuenta y tampoco queremos que nuestros hijos causen un impacto. Muchas veces es por el miedo porque no queremos que sufran, porque no queremos que fracasen, pero es importante que nosotros desde el deseo pensar, bueno, ¿cómo esto le va a ayudar a mi hijo? Sí, pero te escuchamos. O José Luis. Sí, hola chicos. Nomás para comentar, digo, no sé si en este momento cabría este comentario, pero también te somete, ¿no? El miedo te somete a hacer lo que la demás gente desea hacer contigo. No importa lo que quieren hacer contigo, vaya, ¿no? El sometimiento hacia formas de actuar, formas de pensar y hasta formas de trabajar. Sí, definitivamente, porque es lo que veíamos hace ratito.
Yo tengo miedo de alzar mi voz. Yo tengo miedo del impacto que yo pueda hacer en la vida de otras personas al decir, pues no, eso no me corresponde a mí y te va a corresponder a ti. Así es, muchas gracias. Y bueno, estas personas dominantes también con frecuencia pretenden dirigir las vidas de otros, causándoles dolor emocional, espiritual o incluso físico. Van a usar todo lo que esté en su poder para estorbarte con tal de que no les causes un temor o no los incomodes. Y a veces ni siquiera no entendemos por qué es el dolor que le causo, ¿no? Nos pasó a nosotros, nos ha pasado con algunas personas que cuando nos casamos, empezamos a vivir nuestra vida, pues se molestaron mucho y estaban así tratando de intervenir y causar problemas y era como que, pues, ¿qué te he hecho a ti, no? Déjame vivir mi vida. Y a veces así es, hay personas que por alguna razón detonamos algo en ellos y quieren controlarnos y a veces ahí vamos, ¿no? Siguiéndolos, pero hay momentos en que eso va a ir, bueno, eso va a ir causando dolor, ¿no? Emocional, espiritual, físico, puede llegar a ser incluso un tipo de abuso. Pero esto no va a cambiar tampoco si seguimos con las mismas personas por las que hemos estado rodeados todo este tiempo. Porque si esas personas fueran una fuente de vida, una fuente de cambio, ya nos habrían ayudado. Generalmente, el mismo miedo corre por toda la familia. Y por eso Dios nos ha dado una familia espiritual también en la que nos podemos ayudar unos a los otros. Muy bien, pues vamos a dejar de compartir y aquí ya pueden prender sus cámaras si quieren. Y bien, ya otras veces habíamos hablado que el ser humano tiene varios niveles en los que va madurando, varias etapas de la vida y el modelo de vida de donde hemos sacado este material también es 5 etapas que maneja. La etapa de bebé, que es de los 0 a los 2 años, de los 0 a los 4 años, gracias. Lo ideal sería que en esa etapa aprendamos a recibir con gozo, que podamos recibir. Eso sería la meta principal. Después de los 4 a los 12 años es la etapa de niño y que lo ideal es que aprender a cuidar de mí mismo. Ya sé recibir con gozo, pero ahora le agrego el que ya sé cuidar de mí mismo, ¿no? Ya sé comer a mis horas, que si está lloviendo, pues me llevo una sombrilla, o que si hace frío, pues me llevo un suéter, o que ya me llevo las cosas para la escuela, etcétera. ¿Sí? Aprendo si alguna actividad o comportamiento me trae satisfacción. También aprendo a manejar mis emociones, ¿no? Estos son aspectos muy importantes de cuidar de mí mismo. Después sigue la etapa de adulto, que es desde los 12 años hasta el nacimiento del primer bebé. Entonces, ya sé recibir con gozo, ya sé cuidar de mí mismo, ya sé que me causa satisfacción en la vida. Ahora ya voy a aprender a cuidar de 2 a la vez. Ya puedo cuidar de mí y de otra persona más, porque generalmente en esta etapa es cuando nos casamos. Así que yo ya no nada más voy a traer agua para mi molinito, sino también voy a compartir con mi pareja. Y en esta etapa es muy importante que yo forme una identidad como parte de un grupo. Aquí es donde como niño, pues era mi familia, yo y mi familia. Y ahora va a ser quién es mi gente, cuál es el grupo en que yo voy a desarrollarme ahora como adulto. Y eso va a ser una parte muy importante, ¿no? Por eso también la necesidad de que ahora puedo buscar qué es satisfactorio para mí, pero también para la otra persona. Sí, y después seguimos con la etapa de padre, que es desde que nace el primer bebé hasta que el hijo menor es ya un adulto. Y esto es bueno, es en esa etapa y la tarea principal del padre es cuidar incondicionalmente, cuidar sacrificialmente, dar, sin esperar recibir nada a cambio. Esa es la tarea principal del padre. Y se dan cuenta cómo va construyendo cada etapa sobre la otra, ¿no? Un niño que recibió lo que necesitaba de bebé puede aprender a cuidarse de sí mismo. Como adulto ahora puede cuidar a otro porque ya sabe cuidarse.
como papá ya puede cuidar a otra persona y dar incondicionalmente a otra persona porque ya aprendió a satisfacer sus propias necesidades, entonces sí tiene para dar, ¿no? Entonces, cada etapa requiere de la etapa anterior para que se pueda completar exitosamente. Así es, y es capaz de dar vida también, no nada más en lo fisiológico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Y por último tenemos la etapa de anciano o de abuelo. Y en esa etapa es cuidar de la comunidad, porque ya no tiene hijos que cuidar, ya puede cuidar de sí mismo, pero ya tiene también sabiduría para compartir con otras personas. Entonces, aquí tenemos de todo, ¿no? Tenemos dos bebés chiquititos, tenemos, no tenemos niños, pero Ahí vienen bueno, de repente. de repente a lo mejor está Mariam también, y tenemos ya adultos, tenemos padres y tenemos ancianos o abuelitos. Ahora, eso es en lo que se ve físicamente, pero ¿cómo estamos emocionalmente? Aquí es cuando vamos a hacer este examen de cómo se ve. Y si alguien dice, quiero saber más de las etapas de madurez, mándenme un mensaje para mandarle los videos donde estamos explicando con más detalle cómo se ve cada etapa. Pero bueno, ¿cómo ve un bebé o cómo rompe alguien este lazo de temor estando todavía en etapa de bebé? Y cuando dice etapa de bebé no quiere decir que es la persona un bebé, sino que la persona ya puede ser una persona adulta como nosotros, pero estamos actuando con la madurez de bebé. Entonces eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Puede ser que físicamente soy padre, yo soy un papá, ¿no? Ya se supone que ya completé bebé, niño, adulto y ahora estoy en la etapa de papá, pero hay momentos en que yo actúo o me comporto como un niño o como un bebé o todavía como un adulto y no como padre. ¿Por qué? Pues porque todavía no he desarrollado ese madurez. Entonces ahorita vamos a ver si estoy actuando como un bebé, ¿no? Con temor, ¿qué necesito? Así es, entonces, para saber que estoy actuando bien y estoy pasando desde ese temor hacia el amor, lo primero que yo ya debo de saber hacer es, yo puedo reconocer el miedo. ¿De qué tengo miedo realmente? Y muchos de nosotros nos vamos a quedar atorados aquí en esta etapa y ni siquiera sabemos reconocer a qué le tenemos miedo. Tenemos que saber, nada más es, tengo una ansiedad, estoy angustiado, me siento muy presionado, me siento abrumado, pero ¿de qué? A muchos ni sabemos a qué le tenemos miedo, ¿no? También debemos de conocer a quién quiero cerca cuando tengo este miedo. ¿Quién me va a tranquilizar? No sé si les ha pasado que a veces uno está tan cansado, pero ahí sigue, ¿no? En el teléfono. Y porque uno no sabe cuidarse todavía a sí mismo. Está esperando que alguien venga y te diga, no, pues ya te quito el teléfono y te apago la luz, como si uno fuera muy chiquito. Una persona que ya está madura en esta etapa va a saber a quién necesito. Bueno, pues no tengo a nadie de confianza, siempre tengo a Dios que puedo ir y puedo hablar con él. No me voy a guardar ese temor para mí. También ya puedo descubrir lo que yo deseo, ¿no? Lo que yo quiero. A ver, estoy angustiada, estoy preocupada, quiero seguir viviendo así. No, porque esto no es mi vida, esto no es vida. Esto nada más es el mismo patrón, es locura, ¿no? Volver a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo no quiero vivir en una locura porque tampoco Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo voy a ir pensando de esta manera, perdón, del deseo, de lo que me motiva a actuar realmente con lo que va de acuerdo a quién soy yo. También cuando ya hemos pasado esta etapa de bebés, podemos hablar sobre nuestro temor o nuestro miedo. No lo vamos a esconder, no lo vamos a guardar. Muchas veces nos avergüenza contar lo que nos causa miedo, pero algo sano es que yo ya puedo hacer todas estas cosas. Entonces, si yo no reconozco mi miedo, si yo no sé a quién quiero cerca de mí, si yo ni siquiera sé lo que quiero en la vida, o si no quiero hablar de mi temor, lo más probable es que estás actuando como un bebé. Y muchos probablemente hacemos esto, ¿no? Podemos pensar en un escenario donde llega alguien y te dice, oye, ¿puedes ayudarme con esto? O, oye, está pasando esto.
Y empezamos a sentir esa tensión y ya me convierto en piedra, ¿no? O mi mente está dando vueltas y vueltas al asunto y, ay, debo ir, no debo ir, debo hacer esto, no lo debo de hacer, y que ahí estamos ya atorados en esto, ¿no? Entonces el primero es hacer este pequeño caminito. Ok, ¿cuál es mi miedo? Ok, ¿quién quiero conmigo? Entonces voy ahí con esa persona. Y le voy a hablar de mi miedo. Tengo miedo, siento miedo, pasa esto y siento, tengo miedo, ¿no? Pero no sé muy bien de qué es. ¿Qué es lo que yo quiero en esta situación? Pues yo quisiera lograr esto. Ah, ok, y ahora estamos empezando a desatar esta atadura y podemos pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, este es un buen punto de partida, un buen comienzo. Así es, y si ustedes ya se dieron cuenta que están atorados en este primer punto, les va a ayudar mucho saber, ok, necesito crecer, Ujú. porque si yo me quedo con esto, no voy a avanzar, ¿no? O sea, yo ya soy un papá y todavía me quedo teniendo este abrumo solo, ¿qué me va a pasar? Pues no voy a poder guiar bien a mis hijos, ni siquiera yo voy a poder hacer un buen trabajo en el lugar donde laboro o en la escuela. Ujú. Estos son puntos básicos que nos van a ayudar a pasar del temor al amor o al deseo. Y rápidamente voy a mencionar nada más una cosa. Podemos regresar en nuestra madurez, o sea, podemos actuar como niño, como bebé, por dos causas. Uno, porque no hemos madurado. Sinceramente, muchas veces es eso, es un patrón que ya tenemos constante y ahí es donde necesitamos lo que dice Hoka, buscar cómo voy a crecer. Pero hay momentos también en que es por el cansancio, ¿no? Porque no hemos descansado lo suficiente, empezamos como a regresar, ¿no? Empezamos a caer en miedos que a lo mejor normalmente no tendríamos, pero ya estamos muy cansados, muy abrumados, muy saturados de actividades, de responsabilidades y ya no podemos más. Entonces hay que poner atención, ¿no? Si estoy sintiendo esto muy frecuente, a lo mejor necesito yo ver cómo crezco, o si estoy viendo que ahorita me siento así, pero normalmente no, a lo mejor ya estoy sobrecargado y tengo que ver cómo descansar un poco más. Así es. Siguiente, en la etapa de niño, yo ya puedo reconocer mi rol en la situación de miedo. Ah, me da miedo porque, híjole, no hice la tarea, entonces pues por eso tengo miedo de reprobar, ¿no? O, ay, y tengo el miedo porque voy tarde y entonces por eso esto es lo que pasó. O tengo miedo porque pues la manera en que le hablé pues no fue la correcta, entonces pues sí me espero lo que me viene. Yo ya sé, no he hecho la culpa, sino yo digo, bueno, esto es mi responsabilidad. Reconoce el rol de la otra persona en la situación de miedo también. No es que yo diga, no es que es mi culpa, yo siempre hago esto, yo siempre le ocasiono, no, sino también decir, ok, yo estaba muy alterada y no nos hablamos de una manera adecuada los dos. ¿Quieres decir algo? Pues también darnos cuenta, esa persona tiene miedo, ¿no? Y yo tengo esta parte en su situación, entonces yo solamente puedo hacer hasta aquí, pero ya de aquí ya le toca a la otra persona, ¿no? Resolver su parte, ya no le puedo ayudar más con eso, entonces eso es darme cuenta, ¿no? Mi parte es esta, su parte es esta, o mi parte es la mayor parte, bueno, entonces me ocupo de eso, ¿no? Y no lo estoy poniendo sobre la otra persona como si fuera su problema. Así es, yo separo mi responsabilidad de la tuya también. Hay que usar una tercera persona para que examinen mi realidad. Muchas veces ya estamos confundidos y entonces no sabemos, pues, qué es, ¿no? Porque siempre ha sido así. Pero si yo ya me siento que no estoy teniendo una vida con paz, con armonía, voy a buscar una tercera persona ajena, neutra, que me pueda decir o me pueda orientar también. A ver, ¿esto es tu responsabilidad o es mi responsabilidad? Hay que aprender a ser uno mismo en lugar de querer controlar a los otros. Y eso tiene que ver con que no siempre vamos a tener el resultado que queremos. No siempre las personas van a hacer lo que querramos, pero es parte del crecimiento también. Como nadie me puede hacer a mí o me puede obligar a que yo haga algo que no quiera, algunos pueden estar pensando, no, si es que a mí sí me han obligado. No, el miedo te ha llevado a que hagas y a que tomes las decisiones que tomaste, pero nadie te puede obligar. Entonces, tenemos que aprender a ser nosotros mismos y decir,
pues esto no es correcto. Y hay en Proverbios hay muchos textos que nos hablan que no debemos de proveer para la necesidad de otras personas también. Sí. Si yo estoy proveyendo para que alguien esté haciendo algo que no es correcto, porque tengo miedo de que se enoje, pues dejo ya que me hablen como sea, porque pues ya no importa, ¿no? O tengo miedo a que ya no me inviten, o tengo miedo a que piensen mal de mí, o tengo miedo a dar un mal testimonio. Si no es algo que realmente yo estoy haciendo para ofender, yo puedo decir, yo no participo en esto. Muchas gracias, pero yo no voy a participar en esto. Y las personas que quieran estar en tu vida, pues van a seguir. No es como el decir, yo soy así, así nací y así me moriré, sino en este pensamiento del deseo del amor, ¿qué es lo amoroso para hacer en este momento? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo en esta situación? ¿Qué es lo que Dios pone en mí para hacer? Y si analizamos bien, vamos a darnos cuenta que muchas veces el miedo, ¿qué es lo que tememos? Nuestros sentimientos, lo que vamos a sentir. Y además, ¿qué van a sentir las otras personas? ¿No? Y muchas veces estamos tratando de controlar todo para que yo no tenga que sentir algo que no quiero sentir, o para que otra persona no sienta algo que no quiero que ellos sientan. ¿Por qué? Porque me va a hacer a mí sentir algo, ¿no? Entonces, muchas veces es esto. Es simplemente hago todo lo posible para no tener cierta emoción, porque no la puedo manejar, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a ser yo mismo, ya eso no es tan importante. Lo más importante es quiero ser quien Dios me diseñó para ser, y puedo dejar que la otra persona tenga su emoción, puedo yo ocuparme de mi emoción, y esto nos va a traer una libertad, como vemos, ¿no? En esta foto. Nos salimos de una jaula. Y fíjense que dice el doctor Jim Wilder que hasta aquí es algo difícil porque las personas van a estar molestas con nosotros. Entonces, hay 3 cosas que el cerebro no puede controlar que le causan pánico. Nada más les voy a decir una. Una es una cara molesta. Una cara enojada es algo que el cerebro va a tratar de evitar lo más que pueda. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de crecer, como la gente a nuestro alrededor ya se acostumbró a que todos funcionamos de cierta manera, cuando yo ya no estoy dentro del sistema funcionando igual que todos los demás motivados por el miedo, va a haber mucha gente enojada conmigo. Va a haber gente que me va a dar caras enojadas, va a haber gente que me va a dejar de hablar, que me va a tratar de convencer de que regrese a lo que era antes, pero eso no es lo que Dios nos ha dicho. Dios quiere que nos vistamos con una ropa nueva, que cambiemos la mentalidad, que renovemos nuestro entendimiento para que podamos cumplir para lo que Dios nos diseñó. Entonces, no es nada fácil. Y sí se requiere, por eso es una persona madura que lo hace, ¿no? Ya tienes que tener un grupo de gente también que te va a estar animando y que te va a estar llevando por un buen camino. Estábamos leyendo en Crónicas, sí estamos en Crónicas, ¿verdad? Este rey joven que apenas apenas se hizo rey y empezó a escuchar la voz de los ancianos y los ancianos le daban un consejo y él dijo, a ver, voy a preguntarle a mis amigos. Y fue a preguntarle a sus amigos más jóvenes y le dieron un consejo diferente. Y entonces él dijo, bueno, pues me voy con mis cuates, ¿no? Y allí, pues, cuando nosotros nos estamos rodeando de personas que no nos ayudan a crecer, no va a haber ningún cambio. ¿Realmente quieres crecer? Busca otro ambiente también o trae abono a tu familia para que, o a tu casa, para que puedan crecer también juntos. ¿Cómo se ve en el adulto? El adulto, además de que ya puede hacer todas esas cosas que hizo el bebé y el niño, ya también una manera madura que nosotros podemos decir, esta sí es una persona madura, adulta, que está resolviendo problemas de manera correcta, se puede mantener relacional mientras permite a otros tener sus temores. No es que dice, ay, ya vas a empezar con tus cosas, me voy. O empieza otra persona a mostrar su emoción y dice, ay, tú siempre con lo mismo, ¿no? Le ataca o le lastima o lo ridiculiza. No, yo puedo mantenerme relacional y puedo decir, pues lamento mucho que estés muy enojado porque no pude tener esto a tiempo, sí asumo mi responsabilidad, pero ahorita ya no hay nada que pueda hacer. Entonces, pues
voy a tener que asumir las consecuencias de mis actos, y aunque la otra persona esté súper molesta, ¿sí? Y puede ir del otro lado también. A veces queremos que la otra persona deje de tener su temor o su emoción, o a veces caemos en su temor y en su emoción y la apropiamos como nuestra. Entonces el adulto no hace ninguna de esas dos cosas. Sigue en la relación, sigue interactuando con la otra persona, ofrece lo que puede, pero no toma el temor, no cae en el temor, ni tampoco lo trata de apagar o de parar. Así no hace nada respecto a lo que otros temen permitirles, les permite a otras personas manejar sus propios temores por sí mismos. No los invalida, no les quita esa oportunidad, porque esto es crecimiento también para la otra persona. Entonces, como puede separar A y B, puede decir, bueno, esto yo te puedo acompañar mientras tengas miedo. Ni siquiera Dios, fíjense, nos quita esa oportunidad, porque Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No nos va a quitar las experiencias que vamos a vivir, porque son parte del crecimiento, pero más bien nos acompaña, y es lo que nosotros queremos ofrecer también a otras personas. Y un pequeño ejemplo, ¿no? Podría ser que alguien se acerca a mí y me dice, está pasando esto, ¿no? ¿Cuál va a ser mi reacción? Tengo tres opciones. Uno puede ser decir, ok, voy a hacer esto. Y ese es mi miedo, de que yo lo tengo que resolver. O puedo decir, no, no pasa nada ya, olvídalo. Ese es yo tratar de evitarlo, de cerrarlo, ¿no? Que la otra persona tampoco tenga su emoción. O puedo decir, sí, wow, sí está pasando eso. ¿Qué piensas? ¿No? Y ahí estoy dejando que la otra persona tenga su miedo, pero no estoy huyendo, ni tampoco lo estoy tomando como mío. Aquí yo no estoy haciendo nada más. Estoy ahí, pero no estoy tratando de quitarle el miedo ni resolverle el miedo. Ok, sí está pasando eso, wow. ¿No? Entonces, para muchos de nosotros es muy difícil tomar ese paso de decir, eso no es mío, no tengo que huir ni tomarlo, puedo dejar a la otra persona que lo tenga y ver, pues, qué va a hacer. Y es el siguiente punto, ¿no? Ocuparme de lo que a mí me corresponde, y yo de una manera, de acuerdo a mi corazón, yo puedo decir, ¿tengo la capacidad para acompañarte en este temor o no tengo la capacidad? Y puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a poner en contacto con alguien más, o ¿sabes qué? Vamos juntos a buscar la ayuda, o te acompaño a orar, o voy a estar orando por ti. ¿Sabes qué? Es muy difícil para mí poderte ayudar de esta manera. Vamos a buscar a alguien más que sí te pueda ayudar, ¿no? Y hay que, también un adulto ya se puede recordar a sí mismo y a los otros cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestros deseos. Si alguien viene y me cuenta sobre su esposo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces eso ha pasado entre amigas, que empiezan a hablar de los esposos y a criticarlos y a burlarse, pero nosotros como hijos de Dios podemos recordarnos, ¿saben qué? Yo entiendo que esto es gracioso, pero no creen que se sentiría ofendido su esposo si los escucha hablar así. Una vez estábamos en una reunión y eran varios hombres y yo era la única mujer. Joel estaba conmigo, y uno de esos hombres dijo, ay, sí, ustedes qué hacen trabajando con ese hombre gordo, feo. Y yo lo que hice, pues nada más me reí, ¿no? Porque dije, ay, ¿qué está hablando? Pero Joel sí dijo, no, hermanos, no creo que sea correcto hablar así del otro hermano, y menos que no está presente, ¿no? Hay todos así como que, ay, sí es cierto. Pero eso es parte de lo que hace un adulto también, sin miedo, habla del deseo. ¿Cuál es el carácter que Dios me ha dado? La característica de mi corazón es ser un fiel amigo, es el respetar también. Entonces, ahorita yo lo demuestro sin mucho esfuerzo. El padre, vamos rápido con el padre. Los padres ya pueden ayudar a personas que están allegadas a ellos, a la familia natural, podríamos decir, y al espiritual. Ya pueden acompañarlos en sus miedos. Muchas cosas ya sabemos, ¿no? A veces a mí me escriben de que, ay, que mi bebé le pasa esto, o ay, que mi hijo. Entonces, yo ya puedo acompañarlos porque yo ya lo pasé, pero si me hubieran escrito o preguntado, cuando tuve mi primer bebé, hablábamos hoy, Joel y yo, que con nuestro hijo mayor,
La primera vez que le dio temperatura ya estábamos. Luego les contamos esa historia que estuvo muy buena, pero no tenemos experiencia al principio. Ahora ya los padres ya podemos decir, va a estar bien, no te preocupes, o ten mucho cuidado con esto que está pasando, ¿no? También puede identificar temores en mentes más jóvenes. ¿Qué te está pasando? ¿Qué está surgiendo? Y eso es algo muy bonito. El otro día yo vi a uno de mis hijos y le digo a mi esposo, le pasó algo, y él, ¿pero cómo? Y yo, sí, sí le pasó. Y hablando con él ya pude saber, ¿no? Sí, sí tenía un miedo. Y es importante algo que nosotros podemos hacer como padres. También podemos ayudar a los más jóvenes a regresar al gozo y a la paz. Y regresar al gozo es estar en ese estado donde nos sentimos seguros, en un vínculo seguro, donde yo me siento amado, protegido, querido, servido. Eso es lo que queremos hacer con las mentes más jóvenes, principalmente con nuestros hijos, que no se sientan que si le digo esto a mi mamá, me va a ir muy mal, entonces mejor ya no hablo. Un texto que nosotros usamos con nuestros hijos es, acuérdate que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta va a alcanzar misericordia. Y eso queremos que sea algo que los anime también a ellos a poder venir y hablar. Y a no desarrollar ataduras de miedo en los hijos. Y esto es algo muy, muy importante. Había una foto que era una abuelita deteniendo un marco, y en ese marco estaba una mujer más joven, y en esa foto dentro de ese marco la mujer estaba sosteniendo otra foto, y era el de un niño y luego ya un bebé, y decía, este dolor no es mío. Muchas cosas ya por default el cerebro las va a descargar en nuestros hijos que vienen de la abuela. Situaciones de la abuela que han sido, es la herencia que nos dan las abuelitas, cosas que les ayudaron a sobrevivir, que les ayudaron a conservarse, autopreservarse. Imagínense, si ha sido generaciones de miedo y miedo y miedo, ya lo traemos por default. Y no queremos nosotros, queremos ser intencionales en no pasarle eso a nuestros hijos. Por eso podemos hablar de nuestros miedos con ellos y decirles, wow, me dio tanto miedo que fracasaras, que te he estado presionando mucho y no me he dado cuenta que esto no te está ayudando realmente. Eso es la manera en que yo crecí, pero ahora que ya lo tengo consciente, no quiero hacerlo contigo y voy a buscar la ayuda para que este miedo que yo tengo no te lo pase a ti. ¿Cuántas cosas no hacemos los padres por miedo y les vamos pasando ese miedo a los hijos? Y eso es lo que no queremos hacer. Y yo lo escucho a veces en nuestro hijo mayor, como habla a sus hermanitos, ¿no? A veces digo, ya le pasé ese miedo, ¿no? O sea, ya le pasé esa forma de motivar a sus hermanos, de motivarse a él mismo, y a veces ahí lo vemos y pensamos, no, así no quiero. Pero pues tenemos que cambiar nosotros primero para poderles ayudar. O que se acuerda mucho de un tiempo en que yo les decía algo así para motivarlos a recoger, ¿no? Llegué un día y les dije, wow, este piso está tan recogido que puedo ver una sola cosa que dejaron, ¿no? Y puedo ver, ¿no? Estas cositas nada más porque todo lo demás está súper limpio. ¿Y qué diferencia es eso a llegar a decir otra vez un desastre? O sí, le echaron ganas, pero pues no pueden terminar bien ni siquiera una vez, que es muchas veces lo que nos sale, ¿no? Entonces nos damos cuenta después cuando ellos empiezan a decirlo, o cuando vemos, ay, otra vez les regañé o les motivé con el miedo, no te puede hacer esto, o te va a pasar esto. Y eso va a ser su motivación interna. Empiezan a pensar, tengo que hacer esto porque si no me va a pasar algo malo. Entonces, pues sí tenemos que ver, ay, ¿qué estoy yo ahora pasando a mis hijos? Y otro punto importante aquí, los padres, hay que realmente poner atención, ¿quiénes son estas personas allegadas a mí? Porque algunos padres cometemos el error de querer ayudar a todo el mundo con sus temores. No podemos, no tenemos la capacidad, y lo que va a pasar es que vamos a abandonar a los que más nos necesitan. Entonces, si usted es de tipo de padre que quiere ayudar a todos, pues cuidado, ¿no? Hay que poner atención primero
a mi familia, que es el primer encomiendo que Dios me ha dado, después a unas cuantas personas que Dios ha traído a mi vida. Yo tengo identificados 2, 3 otros varones, no más jóvenes, a quien Dios me ha permitido invertir. Tenemos la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Tengo mi familia y no, ya no hay mucho más. Entonces hay que tener cuidado en este aspecto. Y a veces como papás jóvenes, tenemos hijos jóvenes y nos quieren ya de anciano en la iglesia, nos quieren apoyando aquí, apoyando allá. Y viene el miedo de que, ay, me quieren aquí y allá. Y si les digo que no, pero ¿quién va a resentir? ¿Quién va a sufrir porque yo quiero, ¿no?, ayudar a todo el mundo? Pues mis propios hijos. Entonces sí hay que tener cuidado en hasta dónde puedo yo ofrecer esto. Y una historia del pastor David Jeremiah dice que había una persona que lo estaba buscando para consejería y tenía un problema muy grande y quería hablar con él. Entonces él le dijo a su secretaria, ok, dile que lo atienda alguien más porque yo tengo otra reunión. Y entonces ya él se iba saliendo a su oficina y este hermano se acerca y le dice, pastor, por favor, atiéndame porque tengo un problema muy grande, ayúdame, necesito que me escuche. Y él dijo, ahorita no puedo, tengo otra reunión, pero ya dejé aquí que ya di instrucciones que alguien más le atienda. Y él dijo, pero pastor, ¿qué es más importante? Pues usted tiene la responsabilidad de ayudarme. Y le dijo, mire, tengo que ir a un juego de béisbol de mi hijo. Y no, pues se enfureció más ese hermano y dice, pero ¿cómo que me va a dejar por irse a un juego de fútbol? Y dijo, mire hermano, mi hijo solo tiene un padre. Aquí hay 7 pastores que le pueden ayudar a usted. Buenas tardes, con permiso. Y se fue. Y uno lo puede ver como que, ay, qué grosero, ¿no? O, ay, ¿cómo se va a hacer eso? Pero muchas veces nosotros vamos descuidando exactamente como dijo Joel, ¿no? El deber que nos corresponde a nosotros y vamos dejando por el miedo de qué van a decir, que no lo quise ayudar, van a decir que estoy dando mal testimonio, van a decir, cuando yo estoy seguro cuál es mi identidad en Cristo, voy a poder entender que hay muchas personas heridas que están en etapa de bebé o de niño que quieren y quieren y quieren recibir de mí, pero yo también puedo decir, este es mi límite y hasta aquí puedo dar y no es porque no quiera ayudar, pero es porque ya mi capacidad ya no la puedo sobrepasar de aquí porque si no eso sería pseudo madurez. Y bueno, vamos a terminar con la etapa de abuelo. En esta etapa, pues ya, además de que puede hacer todas las demás cosas, ahora va a ser lo mismo, pero a nivel comunidad. En los otros podríamos decir que era 1 a 1. Era primero cuidarme a mí mismo, pedir lo que necesito expresar claramente, ayudar a las mentes más jóvenes a que sepan cómo afrontar sus miedos, pero ahora esto es un nivel comunidad. Va a ayudar a las personas aisladas o marginadas a no sentirse solas también durante su miedo, que les va a proporcionar compañía también. Van a identificar cuáles son los temores en la comunidad, aquí en nuestra iglesia, aquí en nuestra familia. ¿A qué le hemos estado huyendo o qué es lo que nos hace sentir abrumados? ¿Qué cosas estamos evitando y por eso no estamos cumpliendo con el plan que Dios nos dio? También va a ayudar a la comunidad a recordar lo que realmente es importante cuando tenemos miedo. Entonces, nosotros cuando tenemos miedo, ¿hacemos qué? No nos vamos a pelear unos con otros, sino que oramos, nos tranquilizamos, tratamos de hablar y resolver las cosas, etcétera. Y va a proveer también suficiente seguridad para que la gente reconozca y enfrente sus propios temores. Va a ser una persona que ofrece un vínculo seguro donde yo sé que si yo voy y hablo con esa persona, mañana no todos ya van a saber cuáles son mis aflicciones, mis dolores, que no me va a exponer, va a ser una persona que no me va a hacer sentir mal, que va a ser una persona que me va a recordar qué es lo que Dios quiere para mi vida, que quizá me va a decir cosas que no me guste oír, pero yo sé que es para mi bien. No va a venir con condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esa es la persona segura
que eso es lo que provee también un anciano, porque ya no tiene miedo tampoco el anciano de que si le digo esto ya no me habla, o si le digo y ya no viene conmigo, o no, ¿cómo? Pues es el pastor, ni modo que yo vaya y le corrija, no, si no tiene la autoridad para ir y decir, esto no es correcto. Y yo creo que rápidamente podemos identificar que no hay muchas de estas personas y hacen mucha falta. Nada más si pensamos en la iglesia, los que no hemos crecido o pasado mucho tiempo en la iglesia, nos daremos cuenta rápidamente que muchas veces no hay quien pueda guiar a la comunidad cuando ya el temor es mucho, ¿no? Y empezamos a tomar decisiones no muy buenas. Entonces, pues, rogamos a Dios que provea más de estas personas para ayudar. Así es, cuando queremos lograr un cambio de este vínculo de temor al amor, lo que vamos a hacer es ver como un adulto, tratar de resolver las situaciones como un adulto. Y si puedo yo resolverlo desde la perspectiva de un adulto, entonces va a ser muy fácil. Pero si no puedo como un adulto con estos puntos que les dimos, entonces vamos a tener que tener un proceso terapéutico muy probablemente, consejería, acompañamiento pastoral, un grupo de hermanos que nos ayuden a pasar. Vamos a necesitar esa gente madura que pueda compartir los miedos conmigo, que me acompañe en ese valle de sombra de muerte, que yo sepa que no voy a pasar por esto solo. Pero si yo ya puedo ir directamente con Dios, si yo ya puedo ver, a ver, esto no es mi temor, este es tu temor, esto sí es lo mío, esto no es lo mío, entonces ahí es cuando nosotros ya podemos decir, yo soy una persona adulta y voy a poder resolver esto solo. Pero si yo no puedo hacer estos puntos que están aquí, mantenerme, por ejemplo, relacional, el dejar que otros tengan sus emociones también, el ocuparme de lo que a mí me corresponde, que ese es el sacar la viga primero que tengo en mi ojo y el recordarme a mí mismo qué es lo que Dios diseñó para mí. Si yo no puedo hacer esto, entonces vamos a tener que buscar la ayuda de alguien más también. El adulto simplemente va a pensar y va a decidir de una manera diferente y el problema va a estar resuelto, pero si no puedo pensar así, voy a necesitar ayuda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto se los voy a mandar en el grupo para que lo trabajen en su grupo pequeño.